Arratsaldeon, buenas tardes. Hoy en el programa nos toca hablar de periodismo, en concreto de los corresponsales de guerra, porque son los protagonistas de este libro que tengo aquí sobre la mesa, El corresponsal. Un libro fantástico que te recomendamos, lo ha escrito David Jiménez y lo tenemos hoy con nosotros. David, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Muchas gracias por tenerme con vosotros. Por cierto, es un libro apasionante donde se ve ese mundo que está detrás de los corresponsales de guerra, un mundo que muchas veces es difícil de ver, ¿no? Es verdad que normalmente recibimos los reportajes y las historias de esos reporteros, pero no sabemos ni cómo es su vida personal, ni cómo es su vida íntima, ni cómo viven el miedo, los triunfos, los fracasos. Y he intentado, después de 20 años yo como corresponsal también en muchos sitios, de sumergir a los lectores en esa vida a través de una gran aventura que tiene lugar en Birmania, que uno de los protagonistas de la novela describe como el país más bello y triste jamás inventado. Hablaremos luego de tu experiencia como corresponsal de guerra, porque de hecho también cubriste la Revolución del Azafrán del año 2007, que es precisamente la revolución que aparece en esta novela, pero hay una parte del libro que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es cómo se ven diferentes tipos de periodistas, ¿no? Quizás el más joven, el más entusiasta, el más idealista, y luego otro más mayor que ya está curtido en 1000 batallas y que tiene, no sé si llamarlo desengaño o quizás, o los pies más en el suelo, que también puede ser, ¿no? Después de haber visto 1001 historias. Claro, hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿tú cuál de los dos eres, no? Y yo digo, bueno, tengo algo de los dos, ¿no? De aquel joven reportero que se fue con 27 años a cubrir guerras, revoluciones, desastres naturales, y también ese desencanto que llega con los años, ¿no? Cuando empiezas a preguntarte, ¿y todo esto que he hecho ha servido para parar alguna bala? ¿Ha servido para reparar alguna injusticia? Y ahí empieza a caer un poco ese desencanto, ¿no? Y como bien dices, en El corresponsal, pues he intentado meter a este grupo de reporteros en los cuales el joven Miguel Bravo, digamos que se adentra por primera vez en su primera gran cobertura, y son muy variopintos porque en realidad cuando vas a esos sitios son así, ¿no? Son personajes increíblemente complejos, hay de todo, y luego entre ellos también ocurre de todo, ¿no? Pues desde las historias, intrigas, la rivalidad por quién lleva la portada, la exclusiva a la portada. Por supuesto, hay también líos sentimentales, porque en medio de la guerra hay tiempo para todo, incluso para el amor. Y trasladar todo eso de una manera novelada, que sea entretenida, que sea una historia de aventura, de acción, bueno, era un reto en el cual yo creo que solo podía hacer si me inspiraba en mi propia experiencia. Hay una parte de la novela, vamos a contar quizás un poco cuál es el hilo argumental, ¿no? Que es el momento de esa manifestación donde los soldados empiezan a disparar a la población y bueno, hay un reportero que rescata unas imágenes donde se ve cómo matan a un fotógrafo que es el compañero del protagonista. Y esas imágenes son las que luego de alguna manera llevan la trama porque el gobierno quiere que no se publiquen y por lo tanto quiere recuperarlas, y por otro lado vemos una camaradería entre los periodistas, o al menos así lo parece, por proteger esas imágenes y para que no se entreguen, ¿no? Sí, llega un momento en que están atrapados en un hotel en Rangún y los soldados exigen para dejarlos marchar que entreguen el material que prueba la masacre, ¿no? Recordar que es una masacre que sucedió. Es decir, yo estuve allí el día que, en septiembre de 2007, el ejército disparó contra ciudadanos que de manera totalmente inofensiva estaban pidiendo libertad. Y de hecho asistí a la muerte de uno de los protagonistas del corresponsal, al cual mataron a pocos metros de donde yo estaba. Y esa, digamos, que es la trama de la revuelta. Estamos en un país totalitario y claro, en ese momento, todo ese grupo de corresponsales y reporteros encerrados en un hotel, ahí es donde empiezan a surgir todas esas otras cosas, ¿no? Las historias de amor, las intrigas, la camaradería, la lealtad, la amistad que se forja entre ese joven reportero y ese veterano. Y todo eso crea una dinámica en la cual las relaciones son llevadas al extremo, porque al final los reporteros viven al límite. Y yo creo que eso hace que también todo en sus vidas vaya al límite o al extremo, ¿no? Incluido, como decía, pues la amistad, la lealtad, el amor.
también las traiciones, porque las hay también, no todo el mundo está a favor de no entregar ese material. Y creo que al final el libro se convierte en una aventura y en parte en un thriller. Es difícil contar lo que está sucediendo en una guerra, en una revolución. Se ve también, hay algunos personajes que son miembros del gobierno, diplomáticos. Entiendo que hay presiones también en esos momentos, por parte incluso también quizás del director, ¿no? Por intereses que pueda haber a nivel geoestratégico, ¿no? Entre tu país y aquel al que vas a visitar. Sí, la verdad es que la novela El corresponsal muchas veces se acerca mucho a una realidad que yo viví. También esas tensiones que hay cuando tú estás cubriendo una guerra o una revuelta y llamas al periódico y dices, oye, tengo esta exclusiva, tengo esta noticia, y te dicen, bueno, es que hoy hay una pedida de mano de la infanta y no hay sitio. O hay un gran partido de fútbol y, bueno, los de deportes se han llevado a tu página, ¿no? Y hay también una frustración, ¿no? De alguien que está a miles de kilómetros de distancia, lo está viviendo con muchísima intensidad y, sin embargo, siente la impotencia de que no siempre se van a conocer esas cosas que él está viviendo. Bueno, cuando eres reportero, las frustraciones y los triunfos, como se ven en la novela del corresponsal, son parte del día a día, ¿no? Unos días tienes éxito en lo que haces, otros días no, pero al final son personajes que están muy marcados por lo que viven, ¿no? Hay una parte de la novela en la que se dice que el corresponsal nunca regresa del todo, del lugar donde conoció la verdad sobre los hombres. Y yo creo que eso es así, que cuando has ido a cubrir algo como lo que yo cubrí y has sido testigo de la muerte de inocentes, al final una parte de ti se queda siempre en ese lugar. Hablando de frases que aparecen en el libro, hay una que a mí me impactó, quizás porque también me dedico a esto, que dice lo siguiente: los birmanos saben que The New Light, que es un periódico de allí, miente, y sus periodistas no esperan que nadie los crea. No hay engaño, dices en el libro. En nuestros países la gente se cree las noticias incluso cuando son propaganda barata. Esto tiene un poco de mala leche, digamos, me retrotrae un poco a mi anterior libro, El director, donde conté el año en el que fui director del Mundo y cómo era, digamos, el lado más miserable, más oscuro del periodismo. Y algo de esa maldad tiene a la hora de describir a los personajes y a las situaciones. Y es verdad que Birmania es un país totalitario, un gran hermano donde estás siendo vigilado día y noche, sobre todo si vas como periodista. Pero también quiero que haya una reflexión, ¿no? Sobre, es verdad que en esos países no existe la libertad de prensa. De hecho, hoy hay decenas de reporteros encarcelados en Birmania, pero también podemos plantearnos sobre la censura, la manipulación, la propaganda que también tenemos en nuestros países, a pesar de que les hayamos puesto, entre comillas, ese apellido de democráticos. ¿Cuánto hay de propaganda y cuánto hay de información? Es la gran pregunta. Es que el problema es que hoy en día está todo mezclado, ¿no? Intentan pasar por información lo que es propaganda o relaciones públicas. Al final, la búsqueda de la verdad, yo creo que hay un elemento fundamental y es la honestidad. Porque si tú te equivocas tratando de buscar la verdad, bueno, oye, has hecho todo lo que has podido, todo el mundo se puede equivocar. Ahora mismo en España vemos a diario medios que manipulan y mienten sabiendo que lo están haciendo. Y mucha gente toma decisiones muy importantes en base a esa información que están recibiendo. Entonces, nos encontramos en un momento en el que esos reporteros del corresponsal que vivían esas aventuras al límite y que se juegan la vida, están cobrando 40, 50, 60 euros por crónica. Y mientras tenemos a tertulianos que se gritan en un plató de televisión o que simplemente desvelan la intimidad de famosos, cobrando 5, 6, 7, 10 veces más. Es decir, el periodismo serio, riguroso y creíble es mucho menos rentable en España que la manipulación, la propaganda, el cotilleo, el griterío. Y eso es algo que deberíamos cambiar, porque si no vamos a ir a una sociedad muy poco informada y muy fácil de manipular.
Hay quien dice incluso que un problema serio que tiene España y que no se da en otros países es que los gobiernos de alguna manera también financian los medios de comunicación a través de la propaganda institucional. Yo he tenido ocasión de entrevistar a gente que funciona en otros países de Europa, en diferentes oficios, y me comentaba que eso era impensable. De hecho, es ilegal en algunos países de Europa que un gobierno financie un medio de comunicación. Sin embargo, ¿aquí ocurre? Es que no hay ninguna transparencia. No sabemos hacia dónde va el dinero. Cuando yo escribí El Director y denuncié las ataduras de los medios de comunicación con el poder económico y político, nadie en la profesión se escandalizó, aunque algunos disimularan y hicieran como que sí. Todo el mundo sabía que existían esos acuerdos con instituciones, con gobiernos, con grandes empresas que nos compran muchas veces subvencionándonos a cambio de nuestro silencio, ¿no? Y bueno, al final yo creo que hay una manera mucho más noble de ejercer el periodismo. Yo quería homenajear a ese otro periodismo también en El Corresponsal, aunque algunos de sus personajes son unos canallas, ¿no? Y pueden ser tramposos a su manera. Pero el libro está dedicado a Ricardo Ortega, que murió en Haití, era un grandísimo reportero, y a todos esos compañeros que nunca regresaron de sus coberturas y que mientras ellos se jugaban la vida por contarnos la verdad de lo que sucede a miles de kilómetros de distancia, en España hay gente que por una tertulia, por una columna de opinión, son capaces de venderse. Pues vamos a recomendar a todos los que nos están viendo este libro, es apasionante. Para los que no conocen el medio por dentro, es verdad que es un periodismo al extremo, ¿no? Podríamos decir, no es como el que haces una redacción. Ya casi desaparecido, porque la aventura del Corresponsal va a ser muy difícil que los jóvenes puedan vivir todo lo que está ahí en el libro, ¿no? Era otra manera de entender la aventura del periodismo. Pues lo recomendamos, te deseamos muchísima suerte, al igual que la tuviste con El Director, que este libro tenga muchísimas ventas, muchísimos lectores y bueno, que la gente conozca, por supuesto, lo que es el periodismo por dentro, como digo, en este caso llevado al extremo, pero también, como tú bien decías, con esa historia, con ese thriller que puede dar detrás, que es muy, muy interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado y espero verte pronto con otro libro, con más historias que contar. Gracias por tenerme, ha sido un enorme placer. Pues nosotros continuamos ahora en Irún, porque en el número 2 de la Plaza Pío XII hay unos vecinos que tienen un problema importante, y es que quieren poner un ascensor en su portal, tienen todos los permisos en regla, pero hay una sociedad debajo de la casa donde hay que instalar un motor que les está poniendo una serie de problemas para su construcción. Nos lo cuenta Ana, una vecina de este inmueble, y nos da todos los detalles sobre este problema que están sufriendo estos vecinos del número 2 de la Plaza Pío XII de Irún. Pues bueno, hace 3 años aproximadamente, ¿vale?, se decidió ya poner un ascensor, puesto que como en todos los portales, los vecinos se van haciendo cada vez mayores y se encuentran con la dificultad de poder bajar hacia el exterior por las circunstancias que tiene el portal. Se decidió, se hizo una reunión y se aprobó el realizar un ascensor. Eso lo que conlleva es que, lógicamente, sí que tienen espacio porque abajo hay una sociedad, por lo tanto sí se puede bajar el motor abajo y, según la ley, es legal y se debe de hacer. Pero bueno, nos hemos ido encontrando con cada vez más problemas, se han ido haciendo todos los temas legales que se podían, se han ido ganando todos los juicios y todos los temas que había, y ya hemos llegado al tema en que ya tenemos hasta la licencia del ayuntamiento para empezar a construir el ascensor, pero los de la sociedad, el Izacho, que no deben de empatizar con los vecinos ni con lo que les puede ocurrir a ellos en el futuro, pues no nos abren la puerta y no nos dejan acceder a realizar la obra. En ello está Cizoría Chinguri, que desde el primer momento nos está ayudando con los temas burocráticos, pero no consiguen nada, y ahora están ya con temas más legales como la expropiación del local, y queremos desde aquí llamar un llamamiento a la sociedad que empaticen, que en estos momentos hemos visto todo lo que es el confinamiento, y aquí hay vecinos que llevan ya casi 3 años sin poder salir al exterior por no poder bajar la escalera. ¿Necesitas hacer una compraventa de una vivienda transfronteriza? Inmobiliaria Terpe y Asesoría Milmucan te ayudan. Evita sustos y pagos inesperados con nuestros servicios de compraventa, con asesoramiento fiscal y jurídico. Para viviendas en Iparralde o Egoalde, cuenta con nosotros. Trabajamos en los 3 idiomas de la comarca. Para más información estamos en Rentería, Nafarroa, Etorbidea 57.
Teléfono 943 52 36 94. Una semana más nos acercamos a Inmobiliaria Terpe, ya lo conocen ustedes, está en la avenida de Navarra de Rentería, en el número 57, el teléfono es el 943 52 36 94 y una semana más nos acompañan Isabel Albisu y Jon Altuna. ¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Hoy traemos un tema muy interesante, además lo hablábamos a micrófono cerrado de un caso que habíais tenido de una persona que quería hacer una venta de una vivienda en Francia y lo cierto es que me contabais que no es tan sencillo como parece así a priori, ¿no? Porque tenemos la idea de que estamos todos en la Unión Europea, pero las legislaciones cambian mucho y, bueno, hay que tener todo esto en cuenta a la hora de hacer una venta en Francia. Sí, no es tan sencillo, bueno, sencillo será, pero es diferente, totalmente diferente, de hecho, y luego también hay dos haciendas, vamos a decir que las haciendas también son diferentes, las formas de tributar en uno y en otro son diferentes, o sea, es todo diferente. Entonces nosotros vamos con la mentalidad pensando que es como lo que nosotros conocemos, pero resulta que a veces demasiado tarde nos damos cuenta que hay sorpresas de última hora ante notario de quizás plusvalías que no estaban contempladas antes de firmar el Susem Privé, se han firmado y luego ya es demasiado tarde porque una vez firmado el Susem Privé el vendedor no se puede echar para atrás. Eso entonces, sería como el contrato, ¿no? Sí, el Susem Privé es el contrato de arras. Entonces el contrato de arras también ahí tiene otra diferencia. En España el contrato de arras, las arras van al propietario y luego pues suelen ser muchas veces las penitenciales que luego están ya, bueno, que las penitenciales ya se marcan unos plazos y son las que si no se cumple pues ahí se puede haber una pérdida de las arras o por una de las dos partes. Y eso, pero ahí no, ahí es para el notario. Entonces el vendedor no va a tocar un euro hasta el final, hasta la escritura pública. Es más, vamos a centrarnos por ejemplo en los españoles, ¿no? En los que viven en Francia y que luego van a volver a España con su dinero, bien porque fueron a la segunda residencia o bien porque han decidido que han vivido hasta un periodo allí y luego quieren cambiarse y volvemos a España. O sea, no es uno que vive en Francia, residente francés y sigue en Francia, sino el modelo más complejo es cuando viene a España. Ahí es donde está tocando dos países diferentes y dos formas de tributar. Una cosa muy importante que tenéis en Aterpe y que es clave para este tipo de operaciones es que domináis perfectamente los tres idiomas de la zona, el euskera, el castellano y el francés. Es decir, si una persona quiere realizar una compra o una venta de una vivienda en Francia, en vuestro caso, la barrera del idioma no existe, Jon. Eso es, sí, al final consideramos que ya el simple hecho de vender ya es algo complejo. Y para el vendedor, comprador o cualquier persona que vaya a entrar en ese tipo de transacciones, tener la tranquilidad y la seguridad de entender todo lo que te dicen, por lo menos te da cierta seguridad y sabes lo que estás haciendo desde el principio, ¿no? Tienes todas las cartas sobre la mesa y sabes que estás decidiendo con todas las cartas, no habiendo perdido cierta información o sin ser consciente de cuáles van a ser las consecuencias de esa venta o de esa compra. Hablabais que hay dos haciendas y claro, hay varios impuestos que quizás en un primer momento no consideramos y luego nos llegan, ¿no? Y quizás la plusvalía que te llevas por la venta de una vivienda no es esa que pensabas. Vosotros trabajáis con Milmugan, que es una agencia transfronteriza que está en Cicova y con la que, bueno, tenéis, digamos, ese plus extra para que luego no haya sorpresas de última hora, que una vez firmado, digamos, todo el papeleo, no te encuentras con que tienes que pagar más de lo que pensabas. Eso es, lo que nosotros hemos intentado, tanto Milmugan como nosotros, es hacer una sinergia de empresas y ellas tienen todo el saber hacer de lo que es la fiscalidad, lógicamente, porque son especialistas en eso. Y Jon, por ejemplo, que él también, aparte del dominio de los idiomas, también tiene derecho francés. Y en Milmugan también hay un notario francés, entonces es la bomba lironda, porque tiene todo lo que una persona española se pone en manos de esta gente. Bueno, digo esta gente porque son un grupo. Yo, por ejemplo, ahora soy responsable de Gualde y ahí no me meto para nada, entonces son Jon y Maite Varela y Manuel y Leire también, hacen todo un trabajo excepcional, porque te hacen desde el principio, te hacen todos los impactos que va a tener a nivel fiscal en un lado y en otro según en qué mes, te lo controlan todo y una idea de ver cómo te va a salir la venta si lo vendes en tal precio es solo en ese momento cuando la persona va a decidir si quiero vender o no, incluso aunque tenga mucha plusvalía, pero lo sé y lo voy a vender. Entonces eso pues así suele ser. Porque lo que decías antes, al final, a la hora de llegar al notario, ya se ha firmado antes lo que es el contrato de arras, digamos, francés, y a la hora de llegar al notario, cuando te anuncian lo que vas a pagar de plusvalía, ya es muy tarde, ya no hay marcha atrás y piensas, si lo hubiese sabido desde un inicio, no lo hubiera hecho. Entonces, por eso nosotros consideramos que es clave tener a un asesor fiscal
que nosotros eso, por ejemplo, no sabemos y los de Milmugan pues, son expertos en ello y te dicen exactamente al euro casi cuánto te va a salir la repercusión, digamos, de la venta. Y eso nos parece muy importante porque el vendedor desde un inicio sabe todo lo que va a ir pasando. Y además hay un punto extra que tiene Aterpe Inmobiliaria, que además siempre lo recordamos, y es que son gente cercana, hablan con el cliente, conocen muy bien todo lo que el cliente les cuenta y por lo tanto esto también es un punto a favor, ¿no? Porque muchas veces tú puedes llegar con una idea a la inmobiliaria y luego cuando tienes los datos pues también hay que jugar un poco la parte psicológica, ¿no? Para ver qué le puede convenir más o no a la persona que va en este caso a vender una vivienda, ¿no? Además nosotros también tenemos la experiencia que nosotros mismos, yo por ejemplo soy de Rentería y nos fuimos en el 92 a vivir allí, o sea que aparte de estar aconsejando o ayudando, es una experiencia vivida, entonces ya sabemos con qué problemas te puedes encontrar como una persona un poco vulnerable a la hora de no saber tampoco el francés que deberías de saber. Y yo creo que intentamos esas lagunas que yo, por ejemplo, he podido tener en mi vida desde el 96, que me fui allí hasta ahora que sigo viviendo allí, pues el intentar que a otra persona no le pase. Pues puntos a favor para Aterpe Inmobiliaria, ya lo sabéis, están en Rentería, en la avenida de Navarra número 57, el teléfono lo estáis viendo ahora mismo en el rótulo que está aquí abajo, es el 943 52 36 94. Vamos a animar a toda la gente que quiera realizar una operación de este estilo que se junte con auténticos profesionales, que es el caso de Inmobiliaria Aterpe, que os conozcan, que vayan, que hablen con vosotros si tienen algún tipo de operación de estas características en la que le podéis ayudar. Y luego ya, caso a caso, cada caso es un mundo. Sí, eso es una reunión con John, con Maite, con Manuel y luego ya decide cada uno libremente lo que quiere hacer. Sí, hay que conocer muy bien la historia, cuál es el objetivo, saber todo para poder aconsejar bien y saber si es el buen momento o no lo es, porque igual por cuestión de meses se puede perder mucho dinero. Entonces hay un montón de factores que hay que tener en cuenta y para eso hay que tener una reunión, hablarlo todo claro y eso, que esté todo... Sí, sobre todo dirigido también a personas que igual tampoco sean, o si estamos hablando de una persona que entiende perfectamente el francés o que controla el francés de maravilla, igual no hace falta tanto, pero cuando el idioma no es el tuyo, ahí se puede perder mucha información. También es tan diferente todo que muchas veces se interpreta y se da por hecho que todo es lo mismo de lo que tú conoces, pero es tan diferente todo de lo que tú conoces que es demasiado tarde. Muchas veces cuando te encuentras en la notaría con la plusvalía que te van a retener y tú sales con el cheque saldado después de haber pagado todo lo que se debía, préstamos, haciendas y demás, sales con ese cheque y a veces, claro, el cheque no te esperas que fuera eso, ha mermado. Normalmente merma. Pues por ello recomendamos Aterpe 943 52 36 94, Avenida de Navarra número 57, para solucionar todos los problemas que puedan surgir en una operación de estas características. Lo mejor siempre juntarse con profesionales. Eskerrik asko, Isabel, eskerrik asko, Jon, eta aurren arte. ¿Eres propietario de un piso vacío? Sácale partido con Aterpe Inmobiliaria. Formalizamos y redactamos tu contrato de alquiler con seguro de impago. Garantizamos tu cobro. Además, ofrecemos defensa jurídica y realizamos un seguimiento personalizado postcontrato. Si quieres un alquiler seguro, sin sustos y con todas las garantías, Aterpe es tu inmobiliaria. Un gran equipo profesional te espera en Rentería, Nafarroa Etorbidea 57. Teléfono 943 52 36 94. Nosotros cerramos ya el programa, volvemos dentro de 7 días con más actualidad.